capítulo 15 y 16, capítulo 15. Los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo predicó la resurrección en Atenas, algunas de las personas en realidad se rieron de la doctrina. Hechos capítulo 17, versículo 32. Sus filósofos enseñaban que el cuerpo era la prisión del alma y que mientras más pronto la muerte liberara al alma, mejor le iría a la persona. Los griegos miraban al cuerpo humano como una fuente de debilidad y maldad. No podían concebir que un cuerpo continuara existiendo después de la muerte. Este fue el modo de pensar que Pablo tuvo que enfrentar al escribir este capítulo. Las pruebas de la resurrección del creyente. Versículo 1 al 34. Prueba histórica. Versículo 1 al 11. Los corintios no dudaban de la resurrección de Cristo, de modo que Pablo empezó allí en su argumentación de la resurrección del cuerpo humano. La resurrección de Cristo es un hecho histórico probado por el mensaje del Evangelio, el testimonio de testigos y la misma conversión de Pablo. Si no hubiera resurrección, no habría salvación, porque un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Ahora bien, arguye Pablo, sé que ustedes, corintios, creen en la resurrección de Cristo. De otra manera, su fe sería vacía, vana. Cristo fue un hombre y ahora tiene un cuerpo resucitado. Si Él tiene un cuerpo glorificado en el cielo, ¿por qué los creyentes no tendrán uno también? Este es otro aspecto de la unión del creyente con Cristo. Debido a que Él ha sido glorificado, nosotros también seremos glorificados un día. Prueba personal, versículos 12 al 19. Pablo enseña la experiencia personal de los mismos corintios. Él les predicó el Evangelio, ellos creyeron y sus vidas fueron transformadas. Capítulo 6, versículo 9 al 11. Pero si los muertos no resucitan, Cristo todavía está muerto y ese Evangelio era una mentira. Su fe era vana y ellos estaban todavía en sus pecados. La fe cristiana es buena solo si una persona vive. No hay esperanza después de la muerte. Prueba doctrinal, versículo 20 al 28. Aquí Pablo analiza la doctrina bíblica de los dos Adanes. Usa este argumento también en Romanos capítulo 5. Fue por medio del pecado del primer Adán y la muerte entró en el mundo, pero mediante el postrer Adán, Cristo se conquistó la muerte. Cristo es la primicia, o sea, es el primero de una gran cosecha que aún no ha venido. Cristo es el postrer Adán de Dios e invertirá el mal que el primer Adán trajo a este mundo. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Versículo 23, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Jesús finalmente pondrá todas las cosas bajo sus pies, incluyendo la muerte. En otras palabras, negar la resurrección de los muertos es negar el reino futuro de Cristo. Si los creyentes están muertos para siempre, la promesa de Dios en cuanto al futuro es nula y vacía. Prueba práctica, versículo 29 al 34. Pablo menciona varias prácticas de la vida diaria que prueban la resurrección del cuerpo. Por un lado, los corintios estaban bautizándose por los muertos. Hay cierto desacuerdo sobre lo que esto significa. Estaban bautizando personas vivas por causa de los santos que habían muerto antes de bautizarse, lo cual no es muy probable, o estaban bautizando a nuevos convertidos para que tomaran el lugar de los que habían muerto, lo cual es lo más probable. En cualquier caso, la iglesia de Corinto aún practicaba el bautismo y este es
un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección. Por lo general, los eruditos del Nuevo Testamento están de acuerdo en que la iglesia primitiva bautizaba por inmersión. La ordenanza no tiene significado si no hay resurrección de los muertos. En los versículos 30 al 32, Pablo cita los muchos peligros de su ministerio y dice, en efecto, es una locura, por supuesto, que arriesgue mi vida diariamente si los muertos no resucitan. En el versículo 32, arguye, si no hay resurrección debemos comer, beber y alegrarnos. Entonces disfrute de la vida mientras es fácil ver que estos puntos prácticos tienen sentido. ¡Qué vergüenza! Concluye en el versículo 34. Ustedes deberían saber esto. El proceso de la resurrección del creyente. Versículos 35 al 49. ¿Cómo resucitarán los muertos? La pregunta clave aquí. Pablo usa ilustraciones de la naturaleza para mostrar que no hay vida aparte de la muerte. La semilla que se planta muere para llevar fruto. Aun cuando se identifica con la semilla original, es diferente a la misma. El cuerpo de resurrección, como los cuerpos en el cielo, tendrán su propia clase de gloria. No es el mismo cuerpo que se plantó, versículo 37, sino que hay continuidad entre el cuerpo sepultado y el de resurrección. El cuerpo físico que se coloca en la tumba está sujeto a la descomposición. Es humilde, un cuerpo de humillación. Es débil, apropiado para un ambiente natural. El cuerpo de resurrección no se descompondrá, tendrá poder y gloria, será apropiado para un ambiente espiritual, llevará la imagen de lo celestial. El cuerpo de resurrección de Cristo ilustra lo que Pablo enseña aquí. Los creyentes le reconocieron de modo que había continuidad entre su cuerpo crucificado y su cuerpo glorificado. Pero también podría cambiar su apariencia. Pasó a través de puertas cerradas y sin embargo comió pescado y miel. Lucas capítulo 24, versículo 41 al 43. E invitó a los discípulos a que lo tocaran. Fue el mismo cuerpo, empero a la vez fue un cuerpo diferente. El cuerpo de resurrección retiene la identidad e individualidad del creyente, pero será apropiado para una nueva manera de vida. El programa de la resurrección del creyente. Versículos 50 al 58. Aquí Pablo se refiere a la segunda venida de Cristo y lo que significa tanto para los vivos como para los muertos.